Y bueno, aquí también hay que mencionar que en esos 300 años, pues se da un gran desarrollo de los grandes mesones, de las ventas, aparecen sobre todo en estos grandes caminos que ya estaban trazados desde la época precolombina, pero que los españoles dieron más dinamismo por estos lazos de comercio, de explotaciones ganaderas, mineras, económicos. Entonces, en las entradas y salidas normalmente de las grandes ciudades, había establecimientos de grandes mesones, de ventas, y bueno, se desarrolló bastante. Y en esta época, creo que me atrevo a decir que de México para el mundo, la aportación de los mesones, las ventas y este tipo de alojamientos y de tipo de alimentos y bebidas que posteriormente se fueron desarrollando en otras partes, ¿no? Pero fueron ejemplos que se aportaron desde esta época y de estos momentos, de estos espacios nacionales. Uno de ellos, el puerto de Veracruz, debido a la parte comercial y que esperaba la llegada de los nuevos navíos españoles, pero que a la vez tenía que estar hospedando a los que llegaban. Entonces fue uno de los grandes centros primeros de, no solamente de comercio, ¿no?, sino ya que podían alojar y permitir la convivencia temporal que hacían los recién llegados al continente. Claro, claro, y bueno, con todos los servicios que ahora podemos llamarles servicios turísticos de vanguardia, ahí los tuvieron, claro, muy incipientes, pero los tenían el servicio de alojamiento, claro que lo tenían el servicio de alimentos, lo tenían, el servicio de bebidas, lo tenían, inclusive tenían espacio para sus carruajes, sus animales, que ahora pues los modernos estacionamientos, ¿no? Pero claro, fue todo un desarrollo de estos mesones, de estas ventas y de esos tipos de alojamientos, ¿no? Que me parece maravilloso esta época, el haber sido estas manifestaciones muy apegadas al turismo. Les comentaba que hay estudiosos que dicen, no es posible que hablemos de manifestaciones turísticas de esa época. Yo me atrevo a hablar que sí son nuestras manifestaciones turísticas y las tenemos que decir porque fueron muy importantes en esa época y lo que nos legaron es muy importante porque lo estamos utilizando para nuestros productos y segmentos turísticos especializados. Y si no los vemos desde ese punto, pues estamos equivocados, ¿no? Entonces, para eso sirve la historia del turismo. Y finalmente, en 1800, se va desarrollando un poco más este tipo de alojamientos, empiezan ya a aparecer ciertos alojamientos parecidos a los de 1900, ¿no? Ya podemos atrevernos a decir incipientes hoteles, incipientes restaurantes, ya se empiezan a manejar ciertos destinos turísticos. Yo creo que ya México en ese entonces empieza a desarrollar ciertos sitios, ¿no? Claro, nunca van a estar como ahora, tan desarrollados y tan modernos y con toda la infraestructura y el equipamiento, pero finalmente son manifestaciones y son desarrollos turísticos que tuvimos, sobre todo en 1800. Entonces, a continuación escribimos precisamente qué sucede en este siglo XX. Por ejemplo, en 1921 ya es de lo más destacado, pero te digo, sin olvidar que anteriormente ya había grandes manifestaciones de alojamiento, de alimentos y bebidas y de ciertos destinos, ¿no? Entonces, en 1921, miembros de la Cámara Nacional de Comercio viajan a Estados Unidos para fomentar el comercio y el turismo. Se fomenta la construcción de caminos y se construyen centros de alojamiento, se promocionan las playas del Pacífico. El producto turístico se compone de paisaje rural, costumbres, tradiciones, artesanías, danza, monumentos históricos y sitios arqueológicos. ¿Por qué ubicamos bien este año de 1921? Porque ahí está el ejemplo. Ya son productos turísticos, ya las cámaras de comercio lo piensan a manejar, ya se van a otros países, en este caso Estados Unidos. Desde 1921 y tal vez un poquito más, ya había este encuentro, sobre todo con el gran mercado de Estados Unidos. Por eso todavía en la actualidad nuestras autoridades turísticas siguen fomentando y siguen ese acercamiento con el gran mercado de Estados Unidos. Alrededor del 70% del turismo receptivo es norteamericano, ¿sí? En gran medida Estados Unidos y en menor medida de Canadá, pero desde estos años se empieza a manejar. Entonces estamos hablando de casi 100 años que empezamos a desarrollar el turismo de Estados Unidos, ¿sí?
100 años, estamos en 1920 y yo le estoy mencionando aquí el año de 1921 donde ya precisamente hay estos acercamientos y ya hay un producto turístico que se compone de nuestra naturaleza, del paisaje, se compone de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, o sea, todo el aspecto natural, y desde ese tiempo se maneja ya artesanías, se manejaba la danza que nos legaron inclusive desde nuestros antepasados precolombinos. Por eso hay que rescatar todo eso. A nosotros nos buscan como país, como destino turístico nacional, precisamente por esa riqueza cultural que tenemos, pero hay que ir más y escarbar más y rescatar más esas tradiciones que los tenemos desde los tiempos precolombinos o mesoamericanos, ¿no? Y sobre todo porque en la teoría turística directamente sí se pueden considerar estos todos como productos turísticos directos a entregar a todos los visitantes. No es algo meramente improvisado, sino que ya tiene una historia, una construcción y una manera de hacer que hace que los visitantes sepan perfectamente que ahí van a encontrar lo que buscan. Claro, y le corresponde a la planificación, que desgraciadamente ya nos desaparecieron a la subsecretaria de Planificación y Política Turística, pero le corresponde a la planificación, a la planeación y a los planificadores ver esos aspectos, indagar, buscar en la historia de México, hacer investigaciones de la historia turística de México y rescatar y planificarlo como productos, como destinos turísticos, ¿sí? De hecho, debería haber carreras que se encarguen exclusivamente sobre estos aspectos. Y estoy hablando de carreras de turismo, que también puede haber carreras en general. De hecho, la Universidad Autónoma de Estado de México, pero más la UNAM, están manejando carreras de este tipo. No manejan turismo, sobre todo la UNAM no maneja turismo, pero maneja carreras de este tipo, rescatar toda nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué conformamos nuestros planes de estudio con una cultura occidental y no la conformamos con una cultura nacional y desde una cultura originaria, ¿no? Que además tiene mucho que ofrecer. Claro. En 1923 destacaron los desplazamientos ya a las playas de Tampico y a casinos ubicados en el norte de México. Fíjense, ya desde 1923 estamos hablando de los desplazamientos al país que se empezaron a dar inclusive desde el siglo pasado a este que estamos hablando, esos desplazamientos ya a las playas y a la naturaleza, pero aquí ya con mayor razón ya como productos turísticos. Inclusive ya los casinos en esta década aparecieron y se empezaron a manejar. Cuando hace años, hace 5 o 10 años, era una gran discusión si manejábamos turismo de casinos o no. Y se quedó que no, y se está manejando muy disfrazadamente en la actualidad, pero finalmente hay manifestaciones de turismo de casinos. Pero en 1923 ya había este tipo de turismo de casinos y bastante bien. Era parte del sector productivo. Pero después, una década después, lo desaparecieron y lo vamos a mencionar. En 1925, la Secretaría de Hacienda define el turismo como una industria nacional, ya que existen corrientes nacionales e internacionales de turistas que requieren de servicios turísticos especializados y de infraestructura. Bueno, ya las autoridades se dieron cuenta de que había mejorarla y desarrollar, planificar la infraestructura, que el turismo es una industria. Lo vieron desde 1925 que el turismo es una industria. Y lo empezaron a manejar de esta forma, ¿sí? Porque ya había corrientes no nada más nacionales, los ricos nacionales y las corrientes internacionales. Ya desde ese entonces empezaron a manejarse, claro que eran incipientes, estamos hablando yo creo de cientos de miles de turistas en ese entonces, pero finalmente para esa época eran muchos turistas, como ahora los millones son muchos, en esa época los miles eran muchos, ¿no? ¿Qué le parece, maestra? No, y no solamente por el número de viajantes, sino también por el tipo de viajantes. Es decir, se trataba ya también de que eran familias enteras que se trasladaban para ir a visitar estos sitios y tomar en consideración un tiempo específico de paseo, de conocimiento, de contacto con otros lugares que no eran los suyos, ¿no? Independientemente del turismo que hayan desarrollado, esta concepción en donde ya estaba perfectamente planeado un viaje por parte del entorno familiar, hace que en la historia mexicana sí se contemple de estos factores dentro del aspecto histórico de la creación y de la necesidad turística que se presentaba debido a las características particulares de este territorio.
Ok. Entonces, en 1926 se da otro elemento importante, y es importante por lo siguiente: aparece la categoría y definición de viajero en la Ley de Migración de 1908, ¿sí? Turista es el extranjero que busca distracción o recreo. La primera definición de turista, hay que destacarlo, hay que mencionarlo, fue en 1926. Turista es el extranjero que busca distracción o recreo sin exceder 6 meses de estancia por cuestiones mercantiles, industriales, científicas, artísticas o familiares. Las motivaciones son muchas y con un tiempo de hasta 6 meses. Y eso, ¿sí? Algo, pero en ese momento fue algo trascendente. Ya se maneja qué es turista y en qué tiempo debe de considerarse turista. Y nos da también las motivaciones mercantiles, ¿sí? Industriales, científicas, artísticas o familiares. Lo que estaba comentando, ¿no? Que también el aspecto familiar es bien importante. El turismo familiar desde esa época y tal vez un poco antes hasta la actualidad ha sido muy importante. Y ahorita en la época de pospandemia, el turismo familiar es de los más importantes que hay que desarrollar. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la historia, para ir viendo todo nuestro desarrollo, ¿no?